Estamos yendo al vivo. Ahora estamos en vivo. Mándamela por WhatsApp. Bueno, ahora vamos a corroborar que estemos en el vivo. Sí, ahí estamos apareciendo. Bueno, ahora vamos a corroborar. Listo. Vamos a esperar unos minutitos. Dale. Que se sume gente, porque la fanpage avisa a los suscriptos a la página de que estamos en vivo. Ah, ¿y qué tienen que entrar a la página nomás? Sí, se difunde todo por la fanpage. Claro. Bueno, ahora vamos a corroborar. Ahí estamos. Ahí ya tenemos una persona, 2 personas. Sí, tenemos poquitas en realidad en vivo, pero después dejamos la grabación en Claro. la fanpage y ya de ahí ya circula, digamos, la conversación y va teniendo más consultas. Sí, de buena. Bueno, empecemos así, nos alcanza el tiempo. Total, ya todo el mundo sabe que después dejamos colgada la grabación. Vamos por conversaciones online, el ciclo de conversaciones de la Biblioteca Excelén número 4. Para quienes no conocen este ciclo de conversaciones online, la idea es cada 15 días, cada 3 semanas, de acuerdo a cómo vayamos acordando con las distintas personas invitadas. Yo soy el encargado en la biblioteca de llevar adelante este ciclo de conversaciones. Hablamos ya sobre biología y diversidad sexual, hablamos sobre diversidad familiar, hablamos sobre infancias, adolescencias y construcción de masculinidades LGBT. Y hoy la propuesta, que ya fue difundida en todas las redes sociales, tiene que ver con una conversación más histórica, digamos. La idea es que conversemos sobre las resistencias del colectivo de la diversidad sexual en Argentina y el contexto histórico que tuvo, digamos, el movimiento o el colectivo, la comunidad, como queramos llamarlos, LGBT o de la diversidad sexual, en los años 70 en Argentina. Y a mí se me ocurrió invitarla a Griselda. Griseldita para mí, ya es Griselda. Nos conocemos desde hace varios años con Griselda, de la Facultad de Filosofía. Griselda ya se recibió de profesora y está investigando y estudiando y me imagino que haciendo su tesis de licenciatura. Ella fue una de las primeras oyentes de mis intervenciones sobre temas de diversidad sexual en la facultad y sinceramente una de las personas que me estimuló también para continuar eso dentro de la facultad, porque bien sabe Griselda que todas estas eran lecturas personales mías y no tenía mucha intención de volverlas académicas. Entonces, después de varios años, veo cómo Griselda fue avanzando muchísimo en todos estos temas y está investigando cosas que sinceramente yo desconozco. Y bueno, me parecía una muy buena oportunidad estos conversatorios, estas conversaciones online de la biblioteca, para invitarte, Gri, y que nos cuentes un poco sobre todo, desde hace cuánto que venís leyendo estos temas y por qué te interesan estos temas. Bueno, para empezar, gracias Fabián por invitarme y gracias a la biblioteca también. Yo empecé, en realidad antes estaba investigando la dinámica de los drag king y empecé como a preguntarme por dónde iba la resistencia o las políticas en general LGBT en nuestro país, más situadamente porque, no sé, me empezó a interesar mucho lo local cada vez más. Me di cuenta leyendo a Butler que por ahí sus planteos son muy desde Estados Unidos y la socialdemocracia de allá, que no tiene nada que ver con el populismo o con la izquierda latinoamericana. Y bueno, o sea, me pareció importante conocer la historia del movimiento acá en Argentina, porque, nada, porque es parte de nuestra historia y es una historia muy rica y que aporta muchísimo y tenemos que conocerla para poder pensarla y para poder pensarnos hoy. Entonces, este año empecé a investigar, hice 2 cursos que están muy buenos. Uno es de Rodrigo Reinal y otro es de Cristian Prieto.
Rodrigo es un estudiante de la UBA de Historia y Cristian es un ex trabajador de algún organismo de derechos humanos y es periodista, y están muy buenos los dos. Son cursos Y, online, ¿no? El de Rodrigo yo vi sí, uno de los cursos que están colgados en YouTube y están buenísimos. sí, claro, el Rodrigo tiene como una parte en YouTube, pero después da el curso que es como más específico, y a los dos los pueden buscar en Instagram, así como Rodrigo Reinal y Cris Prieto. Y nada, también leí un poco, leí algunos libros como el de Osvaldo Bazán, de Historia de la Homosexualidad en la Argentina. Hay varios libros sobre la temática, obviamente yo recién estoy empezando a leerlos, pero nada, me gustó mucho lo que encontré, me pareció muy interesante, y bueno, eso más o menos es Y lo que vengo a me investigar. empiezas a contarme porque en la preparación de ¿Cómo? esto decíamos, bueno, ¿qué década empezamos a hablar? Y vos me decías, bueno, hablemos de los 70, empezando un poco con los 60 y después viendo un poquito de los 80, pero que nos centraríamos en los años 70 del siglo XX. Eh, Antes de eso, hablamos de Argentina, hablamos de Buenos Aires, hablamos del resto del país. ¿Cómo es la cosa hoy por hoy? Bueno, yo lo que estoy investigando ahora es Buenos Aires. Ujú, Sí, ¿por qué? Porque es mucho más fácil encontrar información, lamentablemente, ¿no? Igual, por ejemplo, en el 71 se crea el Frente de Liberación Homosexual en Buenos Aires, ¿no? Y uno de los fundadores es un tucumano, ¿sí? Que ujú, se llama Juan José Hernández, que ujú. de hecho en la página de La Cascoteada, que si la buscan es una página web que se llama así La Cascoteada, hay un artículo muy lindo de él y creo que en la Gaceta también salió algo de él, así que hay algo de información. Después Buenísimo. en Tucumán está, bueno, el año que viene seguramente salga por La Cascoteada también una entrevista o una serie de entrevistas a personas de acá que vivieron esas épocas, los 60, 70, y según tengo entendido, como que la dinámica cambia mucho acá. Es como la resistencia acá tiene más que ver con la comunidad, con cuidarse mutuamente, con espacios culturales y artísticos. Y en Buenos Aires sí hubo un intento de organización más militante, digamos. Bien, perfecto. Bueno, empecemos. A ver, ¿por dónde crees vos que se puede empezar a hablar de las militancias, los movimientos y las resistencias en Argentina para hablar de los años 70? Bueno, para hablar de los años 70 hay que hablar un poco de los 60. Ujú, En el 66 empieza la dictadura de Onganía y Onganía trae toda una cuestión de la moral y el hombre argentino, el hombre católico, el hombre de familia. Todo eso quería representar en su persona y realizó campañas de moralidad tanto en Buenos Aires como en todas las provincias de nuestro país, que se trataba de perseguir a todo aquello que era contrario, digamos, a las buenas costumbres. En eso caían personas que tenían sexo con personas que no eran su marido o su mujer, eh, jóvenes que tenían pelo largo o pantalones anchos, chicas que usaban minifaldas y también todo el abanico de la diversidad sexual, digamos, trans, travestis, gays, lesbianas. Además, tengo entendido que el impacto de los 60 en Argentina, de lo que era el hipismo, la liberación sexual en Estados Unidos, en Europa, también debe haber sido como un cuco, un fantasma, digamos, para esta ideología moralista, ¿no? Sí, igual el hipismo y la liberación sexual de Estados Unidos acá llega en forma de relaciones prematrimoniales, que era lo más revolucionario, y la píldora anticonceptiva, digamos, hasta ahí Bien. llegó. No había mucho así como de, no sé, hagamos orgías y andemos desnudos. Eso no llegó, no llegó acá en los 60. Pero sí todos esos como íconos o símbolos de la revolución hippie, como los pantalones anchos, el pelo largo, las minifaldas, eso sí era reprimido, digamos. Y bueno, lo interesante de esa época y por qué está bueno tenerlo en cuenta, no tanto, no solo del lado de la represión, porque las campañas de moralidad se continuaron después, sino porque en ese momento, en el 67, se crea el primer grupo de organización homosexual eh, en Buenos Aires, que es Nuestro Mundo, que la crea Héctor Anavitarte,
que era un comunista, sindicalista, que estaba en el Correo argentino y que plantea dentro del Partido Comunista, onda, hablemos de la homosexualidad y lo echan. Entonces él arma este grupo, Nuestro Mundo. Y es interesante pensar que eso pasa antes de Stonewall, que por ahí se habla de Stonewall como si fuera el ícono iniciante de todo, pero acá en Buenos Aires estaba esa construcción militante desde antes, que era sobre la homosexualidad. Y bueno, que esto comento, Héctor Anabujarte tiene un perfil en Facebook, vive todavía Héctor, vive en España, no recuerdo ahora en qué ciudad de España, me imagino que ya debe estar viejito, sí, pero bueno, estaría bueno darle un saludo desde acá a Héctor, que yo sé sí. que de vez en cuando sigue las redes. De una, sí, sí, sí. Sí, es interesante. Bueno, después supongo que ya hacia el final vamos a hablar un poco de cómo recuperar todo esto, pero justamente la importancia también de retomar estos temas es aprovechar que estamos en los últimos años para conseguir testimonios de la época, realmente. Entonces, bueno, está bueno empezar a pensar también acá en Tucumán a quienes se pueden entrevistar y a quienes pueden dar cuenta de lo que pasó en esas épocas acá con nuestra comunidad. Pero bueno. Perdón, Bueno, sé también que Patricio Pato de Salot con un grupo de compas, no sé si todavía se dedican, pero en algún tiempo se dedicaban a rastrear un poco testimonios, personas que pasaron. claro. ¿Se te trabó o se me trabó a mí tu internet, Fabián? Ahí está. Sí, nos está fallando un poquito. No, decía de Pato de Salot que con la cascoteada también está haciendo algunas investigaciones o hizo algunas investigaciones sobre personalidades acá en Tucumán, en el norte. Claro, eso era lo que decía al principio, que es el libro que va a salir el año que viene con la cascoteada de Bien. entrevistas. Sí, sí, sí. No, sí, ellos hicieron una investigación, Pato, Ruth, no sé quién más, calculo que Fabricio, Renata, la Simo. Sí, ellos hicieron una linda investigación, que bueno, esperaremos a que se publique para chusmearla y leerla y subrayarla por todos lados. Pero bueno, volviendo a Buenos Aires, ese era, bueno, Onganía, llega hasta los 70, el grupo Nuestro Mundo deja de ser el único grupo porque se crea el grupo Profesionales, donde está Sebrelli y Manuel Puig, por ejemplo, y un año después se crea el Frente de Liberación Homosexual, donde participan Juan José Hernández, Blas Matamoro, y creo que ellos 5 son como los fundadores, digamos. Sigo hablando de... Se me sigue trabando un poco tu cámara, pero bueno. Bueno, La tuya y también eso... se traba de vez en cuando, pero con estas cosas del internet. Ahora te estoy Bueno, escuchando bien. bien, perfecto. Bueno, y en ese contexto era un contexto complicado, o sea, no podemos pensar el Frente de Liberación Homosexual como pensamos hoy en día, una organización de LGBT, digamos. Era algo que tenía que tener cierto grado de clandestinidad, mucha gente de la que participaba desde el anonimato, eh, se juntaban de a pocos, nunca se conocieron todos. Después se les suman grupos en el 72, con la caída de Onganía hay como un relajamiento a la persecución de los homosexuales, de los trans, sobre todo porque había mucha ebullición social y las fuerzas represivas estaban ocupadas en otra cosa, digamos. Pero bueno, tiene como ahí una serie de acciones bastante fuertes del frente, consigue organizar varias cosas, digamos. Se le une varios grupos, se le une un grupo que se llama Emanuel, que era de homosexuales católicos, uno que se llama Bandera Negra, que era de bohemios, actores y anarquistas, y se les une un grupo que se llama Safo, que era un grupo de lesbianas, del cual nos queda poca información, pero sabemos que se juntaban en grupos de a 10, que estudiaban
distintos materiales de teoría, que traducían textos de Europa, que cuestionaban bastante la hegemonía masculina dentro del Frente de Liberación, que también tenían una crítica muy fuerte hacia lo que es la familia y el matrimonio, y bueno, eran bastante interesantes, pero materiales de ellas nos llegan muy poco, digamos. Y eso eran acciones clandestinas, obviamente, no se podían reunir. ¿Y había algún tipo de activismo puertas afuera, activismo en la calle? Sí, bueno, sobre todo llegando 72, 73, el frente, bueno, va a muchas movilizaciones. De hecho, esa foto que está en el flyer es de la Asunción de Cámpora, con la bandera, con una frase de la marcha peronista, y van a varias movilizaciones. Creo que Perlonger decía que siempre se les hacía un vacío de poder porque alrededor de ellos había como distancia de 2 metros con todos los otros grupos. Claro, no vayan a... Claro, no vayan a contagiarse o confundirlos con los homosexuales. Eh, Sacan la revista Somos en el 73, que tiene, creo que menos de 10 números, porque bueno, después cuando llega Isabel como que se corta todo, porque el frente tiene que volver a la clandestinidad, muchos se exilian, se cae todo, pero sí tuvieron esa efervescencia de los 70 hasta los 74 por ahí, que tuvieron mucha actividad. También trataron de hacer alianzas con grupos políticos como Montoneros, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, pero no consiguieron mucho, digamos, o sea, nadie quería hacer alianza con ellos. Fueron bastante expulsados, toda la comunidad fue bastante expulsada de organizaciones más tradicionales políticas, digamos. En esa época, los partidos revolucionarios o los grupos revolucionarios tenían de referente a la Revolución Cubana, y recordemos que Fidel decía que la revolución no necesitaba de peluqueros, que era básicamente los homosexuales, así que esa homofobia que había en la sociedad y por lo cual se nos perseguía con campañas de moralidad, se nos expulsaba de los trabajos, de las casas, se nos perseguía incluso en el barrio, porque tu vecino podía decir, che, esa chica vive sola y encima lleva muchas chicas a la casa, y llamaba a la policía por eso, y la policía venía y te metía un edicto, te mandaba en cana, te golpeaba, y bueno, esa homofobia también estuvo presente en los partidos y las agrupaciones políticas más tradicionales, digamos, que sí expulsaron bastante. Así que no sé, o sea, cuando uno dice, bueno, eh, después cuando llega la dictadura, la comunidad LGBT no fue perseguida, no tenemos desaparecides de la comunidad. Bueno, eso es en parte por una gran invisibilización que hubo y porque en muchos casos no podíamos militar políticamente como una política tradicional, digamos. Era muy complicado. La sensación que me da es que el discurso de estos grupos como Nuestro Mundo, la publicación de la revista Somos, planteaban una serie de cuestiones que no eran como relevantes para la agenda política de la época, ¿no? O sea, por ejemplo, el concepto de revolución o revolucionario no nos cabía a nosotros como colectivo, o sea, nosotros, porque la palabra revolución estaba asociada a ese otro fenómeno recontra machista y patriarcal, ¿no? Claro, de hecho, o sea, la mirada de estos grupos revolucionarios sobre el homosexual pidiendo por sus derechos y por su dignidad, que era la palabra que usaba en ese momento el frente, porque no se hablaba de orgullo, era que eso era un interés burgués e individual que no cabía dentro de las luchas por el cambio social. Igual es muy interesante leer la revista Somos y los puntos bases del frente, porque justamente se dan muchas cosas en los discursos del Frente de Liberación Homosexual que hoy en día estamos retomando desde la disidencia o desde la deconstrucción, y que en realidad en los 70 ya se planteaban como la transversalidad de las luchas, porque planteaban que toda revolución debía tener en cuenta la revolución sexual, el patriarcado.
el capitalismo. En Sí, esa publicación del colectivo del LGBT ya había ciertas propuestas que hoy estamos nosotros planteando, digamos. claro, no, totalmente, totalmente. Sí, incluso, a ver si me acuerdo, incluso se hablaba de que había una heterosexualidad, no se hablaba con estas palabras, pero de que había un sistema heterosexual que se les imponía, que es lo que hoy diríamos heterosexualidad obligatoria, y que Y se que les nosotros imponía. leemos, perdón, nosotros leemos a las francesas, digamos, para todo eso. Claro, sí, no, no, es un sinsentido, es un sinsentido. No, y hablaban de esta cuestión de que en esa imposición había una estructura patriarcal donde el hombre era el que dominaba y que la mujer y todos los homosexuales de los dos sexos se tenían que someter y que la base de todo eso era que el sexo solo servía para la reproducción y que había que cuestionar todo eso porque eso era parte de este mercantilismo del cuerpo, que el cuerpo solo puede producir y que nosotros debemos retomar y hacernos dueños de nuestro propio cuerpo. Todo eso que suena hoy súper actual, súper de ahora, ya lo estaban planteando en los 70. O sea, me parece, y las lesbianas de Safo también eran unas capas, digamos, o sea, de criticar la estructura patriarcal, monogámica, el matrimonio, tener que tener hijos, no se bajaban, digamos, o sea, la verdad que estaban muy adelantados. Y todo eso no tenía mucho sentido para los grupos Ahora, revolucionarios tradicionales. es cierto también que había como una idea de que los homosexuales varones, como se decían los maricones, eran un peligro para las organizaciones revolucionarias porque al ser más blandos, más femeninos, eran un peligro porque cuando se los secuestraba eran como más pasibles de delatar, digamos, porque eran maricones, eran suaves y podían delatar con más facilidad que el varón heterosexual macho que podía resistir la tortura y qué sé yo. Sí, sí, de hecho eso, o sea, ese es un argumento por el cual se expulsó a muchos homosexuales de las agrupaciones, porque eran considerarlos fácilmente apretables. De hecho, había tanta homofobia que el leer se llegó a quejar ante la policía que los metía en cana, porque los metía en los mismos calabozos que a las maricas que sacaban de las redadas, digamos. El Y ERP, después, recordemos al público, el ERP era el Ejército Ejército Revolucionario. Revolucionario del Pueblo. Sí. Y después, bueno, sí hay un testimonio de Sebrelli en su libro Escritos sobre Escritos, Ciudades sobre Ciudades, creo que se llama, que cuenta que en el 75 el grupo Montoneros fusiló a dos de sus integrantes homosexuales por considerarlos apretables, que es un testimonio que le llega a él y que él lo transcribe ahí, y que Osvaldo Bazán también lo cita. Eso lo Pero sí, cita Aldo González en su libro Historia de la Homosexualidad, ¿no? sí, 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 él lo cita ahí. Eh, ¿Qué te iba a decir? Había como también una estructura, o sea, los grupos revolucionarios no salieron del todo en ese momento de cierta moral patriarcal, monógama, porque también había como toda una insistencia en cuanto a los roles de las parejas dentro de los grupos militantes, digamos. Entonces, bueno, era complicado pensar la sexualidad dentro de los grupos de militancia tradicional también. También estaba la frase o un cantito, a ver si no me lo acuerdo yo, pero lo escuché en alguna reunión. No somos putos, no somos faloperos, somos soldados de Vita y Montoneros, claro. En el 73, cuando van los del Frente de Liberación Homosexual con la bandera para que reine en el pueblo el amor y la igualdad, libertad para los presos políticos, porque ellos también en el 73 participan del Devotazo, de la cárcel de Devoto. Lo que pasa es que había ahí una puja entre el sector de derecha y el sector de izquierda del peronismo, digamos. Entonces los de derecha los tachaban a los montoneros de que eran todos maricones y drogadictos, digamos. Entonces los montoneros no se les ocurre mejor idea para diferenciarse de eso que cantar eso. No somos Claro. putos, no somos paloperos, somos soldados de Vita y Montoneros.
pero sí, había como toda una Y cuestión. qué bárbaro, ¿no? También hay una retórica del soldado y una retórica medio militar, o sea, la militancia entendido militarmente, medio que se filtró hasta siglo XXI, cuando hablamos de los soldados de Cristina. Hay una cosa así todavía muy un rezago patriarcal, ¿no? Incluso Sí, dentro de algunas militancias populares. sí, no, totalmente. Sí, sí, sí. Y bueno, y la verdad que todo eso nos jugó bastante en contra, digamos, o sea, teniendo en cuenta que en esas épocas, en los 70, teníamos que vivir ya con los edictos policiales, eh, perdón, con los edictos policiales, con la moral de la época, con la homofobia de la sociedad, con las expulsiones de nuestras casas, con la persecución patológica, porque muchos terminaron internados en psiquiátricos que les querían hacer una cura de la homosexualidad, eh, de todo eso, y incluso expulsados de los espacios de resistencia, o sea, no se, o sea, ya la verdad que es bastante. Y además de todo eso, el terrorismo de Estado, que no dejó de, o sea, que no es que solo se dedicó a perseguir a montoneros, a leer y a militantes de partidos tradicionales, digamos, se siguió persiguiendo a la comunidad homosexual y travesti, y se la persiguió con la misma intensidad, pasaron por las mismas torturas y torturas peores, cosa que sale en los testimonios, pero nunca llega a las actas, eh, y, y eso se silenció, digamos, o sea, esas torturas, eso pasar por los mismos centros clandestinos de detención pareciera que no hubiera pasado, digamos. Desde el silenciamiento de la CONADEP en el libro Nunca Más, que no ponen nada de esos testimonios porque el ala católica no quería que estén, que después se lo dicen a Carlos Jauregui y de ahí sacamos los 400, al hecho de que todavía el día de hoy muchas mujeres trans que pasaron por centros clandestinos de detención no han testimoniado y no tienen la reparación histórica que tan importante sería que la tuvieran. Y pasaron por los mismos centros de clandestinos y tuvieron torturas incluso peores. O Entonces, sea, no tenemos, digamos, registros como sí a veces se han encontrado listados de personas para secuestrar, para torturar y para desaparecer. No tenemos registros en términos de que se lo señale como homosexual, como travesti, pero sabemos que por la época, prácticamente por la moral de la época y por lo que ya venían haciendo, digamos, estas campañas moralizadoras, éramos también nuestro colectivo un objetivo, digamos, para limpiar la sociedad. sí, veníamos de las campañas de moralidad que ya nos ponían como objetivo, digamos, pero también la DIPA, que es la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, sí tenía una oficina de moralidad donde fichaba gente que era homosexual, con el nombre de amoral, con el nombre de afeminado, con el nombre de mujer hombruna para las lesbianas o actos lesbianos, y todo eso producía fichas y expedientes que llegaban incluso al Poder Judicial. Lo que pasa es que es difícil encontrarlos, o sea, nadie se ha puesto a investigar eso hasta ahora, que bueno, ponerle el Cristian Prieto y tiene una compañera que no me acuerdo cómo se llama porque soy pésima para los nombres, pero es una investigadora que sigue trabajando en la DIPA y que está encontrando muchísimo material sobre fichajes, y de hecho Cristian Prieto, ahí va otro libro, tiene un libro que se llama Fichados, que es sobre esas fichas, que no es que es de ficción, porque hay una ley de habeas data que impide que pueda hablar de los verdaderos nombres que encontré en los archivos, pero bueno, es básicamente eso. Le cuento a las personas que nos están escuchando que el libro del librito de Cristian Pietro lo tenemos nosotros en la biblioteca Celenta, afichados. Buenísimo, Muy impresionante. buenísimo. Sí, sí, sí. Entonces, lo que vos decís que en la dirección de la policía de Buenos Aires había listados de personas identificadas por su condición sexual, por su amoralidad, y que esa base de datos también le sirvió a la dictadura y al terrorismo de Estado para perseguirnos. Sí, sí, no, totalmente sí. Lo que pasa es que, a ver, pensemos en, o sea, lo que pasa es que uno dice, bueno, no hubo o no éramos el objetivo, pero ¿quién, o sea, a la hora de retomar la historia y a la hora de pensar la historia de la dictadura y de los desaparecidos?
¿quién nos buscó a nosotros? Porque nuestras familias de origen nos habían expulsado, bueno, les habían expulsado a las personas de esa época. Muchos homosexuales, lesbianas, travestis no tenían hijos que los busquen. Habíamos ya sufrido como la expulsión social. Y bueno, si desaparecíamos tampoco, ¿quién nos iba a buscar? Digamos, la mayoría de nuestros compañeros se habían exiliado, si podían, o estaban siendo perseguidos. Y cuando se busca testimonios o se busca en la historia, poner las personas trans, las mujeres trans que pasaron por centros clandestinos de detención, muchas veces no se reconocen como víctimas del terrorismo de Estado. ¿Por qué? Porque obviamente estaban acostumbradas a pasar por un montón de lugares horribles de las fuerzas represivas y nada, o sea, ahí está esta idea de que solo es víctima de terrorismo de Estado aquel que haya militado en ese momento en una agrupación tradicional, y eso me parece que hay que cuestionarlo un poco, digamos, porque... Bueno, ahí Galo nos está comentando, que nos está escuchando. Hola, Galo. Dice, creo que hasta la fecha solo una compañera travesti testificó alguna vez en juicios de lesa humanidad. Sí, Aprovecho también para contarles que la escuelita de Famaillá, y lo he colocado ahora en la fanpage, está por llevar adelante una actividad de un ciclo que se llama Pensar el terrorismo de Estado en Tucumán, y hay el testimonio de una chica trans de Córdoba que justamente fue secuestrada y va a hablar también por Zoom. O sea que también está re buenísimo. interesante. Para quienes nos Pero están escuchando, en la fanpage acabo de colgar. Estoy acá como intentando, digamos, hacer lo que hacen los millennials, que son varias cosas al mismo tiempo. Creo que va resultando, pero acabo de colgar ahí en la fanpage la actividad de la escuelita de Famaillá, que es justamente lo que vos estás planteando, el tema de que casi no buenísimo. hay testimonios, y que muchas veces las personas no terminan de entender cuál fue el proceso histórico, como ninguno de nosotros en realidad, cuando está metido en un proceso histórico, de cómo eso, cuando nosotros hablamos en algunas marchas del orgullo o marchas del 24 de marzo de los 30.400, esos 400 tienen que ver, en realidad simbolizan la invisibilización tremenda que hubo de nuestro colectivo durante estos años, ¿no? Sí, sí, no, totalmente. Pensemos que seguramente entre esos 400 no está el testimonio de ninguna compañera trans, por lo Ujú. tanto, seguramente hay muchísimos más testimonios. La mujer trans que testimonió este año recién es Valeria del Mar Ramírez. Está bueno que la busquen. Creo que hay un video de YouTube de ella contando. Ella estuvo en el pozo de Banfield. Mira, o sea, mira el grado de invisibilización que tenemos, que ella estando en el pozo de Banfield, siendo torturada, violada constantemente para que le dieran comida, básicamente porque si no, no le daban comida. Ella una vez la llevan al baño para que se lave después de, creo que después de haberla violado, y ella estaba lavándose ahí y presencia el nacimiento de un bebé en el pozo, o sea, en un centro clandestino de detención. Y la llaman a testimoniar por eso y no la llaman para su propio testimonio, digamos. O sea, ella da el testimonio de haber estado en un centro clandestino de detención, presenciando el nacimiento de una criatura que fue reapropiada, pero el testimonio de ella estando ahí no está, o sea, es loquísimo lo que pasa, digamos. Sí, sí. Sí, sí, O sea, a ver, cómo se reproducen las prácticas patriarcales, incluso, digamos, en los mismos organismos y equipos que intentan dilucidar por memoria, verdad y justicia todas las atrocidades que cometió el terrorismo de Estado, que todavía nos falta mucho perspectiva de género y perspectiva de diversidad en todas las áreas, ¿no? sí, 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 es cierto. Lo que pasa, sí, ¿no? Y creo que me olvidé lo que estaba. Ah, y en Rosario son las únicas compañeras trans que están con la reparación histórica, son de Rosario, es la única ciudad, y lo están porque ellas llevaron adelante un proceso judicial, ellas buscaron los archivos de sus detenciones y lo presentaron a la justicia para poder acceder. O sea, no hay cero trabajo de eso, ninguna organización, ningún estado, ninguna organización LGBT tampoco se puso a buscar estos testimonios y a presentarlos ante la justicia, digamos. O sea, es o sea, el nivel de no información que tenemos sobre ese periodo que no pasó hace tanto.
y que nada, estaría bueno retomarlo por ahí. Bueno, hablemos un poco de lo que fue la resistencia durante la dictadura. ¿Qué es lo que a vos te parece como más relevante de contarnos, aparte de estas situaciones de invisibilidad en los centros de detención y en la historia posterior, digamos, de reconstrucción? ¿Qué es lo que se sabe de los movimientos durante la época de la dictadura militar? Y bueno, durante la época de la dictadura, o sea, a ver, desde el 73, que durante el gobierno de Cámpora, el frente tiene mucha actividad. O sea, era como que estaba todo bien, digamos, bastante bien. Después cuando asume Perón y más aún cuando muere Perón y asume Isabel, todo se empieza a ir un poco al tacho, digamos. O sea, muchos miembros, empieza a haber una persecución mucho más fuerte, vuelven las campañas de moralidad con mucha fuerza, como van a volver de nuevo durante la dictadura en el 77 para preparar, para limpiar las calles de homosexuales para que no asusten a la gente decente, porque se venía el Mundial del 78. Entonces el Frente de Liberación Homosexual se disuelve y muchos de de las personas que militaban ahí se exilian. Berlonger se queda, creo que en el 78 es, a ver que me fije bien. No, en el 73. Mirá que, no, perdón. Ahí está, mirá. En el 75, El Caudillo, que era una revista de López Rega, saca un comunicado diciendo acabar con los homosexuales, que era una nota destinada a crear milicias para matar homosexuales, lesbianas y gays. El Frente de Liberación Homosexual saca un comunicado que se llama El fascismo nos amenaza. Creo que todo esto se consigue fácilmente en internet. Y ese creo que es su último comunicado en el 75. O sea, entra en la clandestinidad, Perlonger se queda, años después lo acusan. Estamos hablando de López Rega inicia una campaña de caza, digamos, de cacería de personas de la diversidad sexual, antes del golpe de Estado, estamos hablando del 76, o sea, antes de que empiece el terrorismo de Estado, digamos que, y antes incluso del operativo Independencia acá en Tucumán, ya hay una campaña anti-homosexual y la última actividad del Frente de Liberación Homosexual es hacer una declaración en contra de eso, digamos. Sí. Sí, a ver, al principio, o sea, cuando empiezan los 70, que está todo más tranqui, hay muchos bares, whiskerías, lugares bailables homosexuales, o sea, para homosexuales en Buenos Aires. Desde el 73 se empiezan a clausurar todos. En algunas localidades del interior de Buenos Aires, como Tigre, porque Tigre tiene la particularidad de que las islas y el río en realidad están controladas por la prefectura naval, y la prefectura naval tiene un sistema represivo mucho menor. Entonces es un lugar donde se hacen fiestas homosexuales, reuniones homosexuales con más frecuencia. Pero sí, o sea, en ciudad como que todo se corta bastante, y de hecho por eso aparecen las teteras en los baños públicos, porque se cierran todos los espacios que antes teníamos para andar de gire, para charlar, para socializar, para lo que sea, digamos. Años después de que el frente se disuelve y la mayoría se exilia, a Perlonger lo atrapa la policía acusado eh, de hacer una fiesta negra y lo llevan en cana, le sacan una foto en culo y una revista que creo que es la revista Sí, que creo que es la misma revista que les había hecho la entrevista a los del Frente de Liberación Homosexual al principio, saca una nota sobre Perlonger, no diciendo nada del Frente de Liberación Homosexual, con el título Culo Caliente. Y de ahí Perlonger busca exiliarse, pierde todo, o sea, pierde todos sus ahorros en el juicio, y se exilia y se va a Brasil a terminar su tesis sobre la prostitución masculina. Y a ver, ¿qué más había en esa época durante la dictadura? A ver, ¿qué me acuerdo? Ah, bueno, Daniel Girón, que es el esposo, la pareja de Enrique Raab,
que era un periodista que era militante del PRT, son secuestrados. Eso es en el 77, justo cuando está la limpieza esta de homosexuales. Y nada, ese es el fin de todo por un tiempo, digamos. O sea, en el 77 el jefe de moralidad de la policía va a dar una charla a la UBA diciendo que la homosexualidad es una enfermedad congénita y que hay que sacar a los homosexuales de la calle. O sea, silencio. O sea, la dictadura fue el horror. O sea, ibas caminando de la calle con una persona de tu mismo sexo y te podían parar, literalmente, digamos, y te podían parar y los separaban y te empezaban a encuestar para ver si alguno se equivocaba y te llevaban en cana, digamos, o te desaparecían. Ahora es muy interesante ver cómo la dictadura se montó sobre todo un dispositivo científico, religioso, moral, cultural, que venía gestándose hace décadas y décadas. O sea, yo investigué, vos sabés, sobre el positivismo a principios del siglo XX, sobre el higienismo en la generación del 80, o sea, estamos hablando del siglo XIX y siglo XX, y ya venía encauzándose este discurso oficial, o sea, como política de Estado, de limpieza en términos morales y de limpieza en términos de sanitarias, digamos. Entonces ahí aparecía doblemente la homosexualidad, que en realidad la llamaban desviación sexual, como un problema sanitario, porque eran enfermos mentales, Sí. y como un problema moral, digamos. Bueno, eso yo leo como una continuidad casi sin ningún tipo de cambios centrales, digamos. No hay ninguna modificación a esto que vos estás contando en la década del 70, donde ya con todo el aparato represivo, más los listados que tenía la policía, más los referentes políticos que hacían la vista gorda o que directamente, activamente, con argumentos científicos, sanitarios, o sea, no había forma de que podamos sobrevivir. No, por eso muchos se exiliaron, digamos. O sea, sí era muy, muy duro. En ese sentido, bueno, otro libro, Fiestas, Baños y Exilios, ay, no me voy a acordar el nombre de los De autores. Modarelli y de Y Lapizarda. Rapizada, sí, Son unos sí, genios, tienen que sí, sí, seguirlos. sí. Muy Ahora bueno ese libro. Tiene testimonios que están muy interesantes. Y bueno, con respecto a eso, bueno, para empezar el curso de Rodrigo Reinal, por ahí Rodrigo tiene esta tesis de que detrás de todo está una defensa acérrima y muy católica a la unidad familiar, que pesa mucho en nuestra moral argentina, en la forma de conducirse. Y en el curso de Cristian Prieto está bueno porque él ve qué pasaba en otros países durante las dictaduras. Y bueno, hay como una continuidad de la persecución a homosexuales. Él trabaja con Chile y Paraguay, creo, que están muy interesantes los dos casos. Y, por ejemplo, la DIPA, que es la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pasaba sus informes sobre la moralidad al gobierno, diciendo hay muchos amorales en la calle, o sea, hay mucha homosexualidad en la calle dando vuelta, hay que virilizar la sociedad y por lo tanto le pedía políticas públicas. Le pedía políticas de mano dura, de que haya mayores cargas punitivas para los homosexuales. También había un lazo muy grande con los medios de comunicación que se encargaban de difundir discursos homo-lesbo-transodiantes. O sea, había todo un aparato, un andamiaje bastante fuerte de opresión y incluso de aniquilación, digamos. O sea, pensemos ya que crímenes de odio por todos lados, o sea, era muy complicado ser Ahora, homosexual. nosotros ahora estamos, por suerte, usando un vocabulario que en esa época era imposible de entender. Hablamos de homo, lesbo, trans, odio, hablamos de crímenes de odio. Eso no entraba en el discurso corriente, al contrario, lo que entraba era que éramos unos inmorales, que éramos enfermos, que éramos peligrosos, y bueno, la moral era justamente nuestra enemiga. No podíamos salir a la calle y teníamos todo un aparato político que no tan solo nos invisibilizaba, nos desaparecía. Sí, no, sí, totalmente, totalmente. Y referentes, los Jáuregui, los hermanos Jáuregui, ¿cuándo empiezan? No, los Jauregui son de los 80.
Los Jáuregui son de los 80 con bueno, vuelve la democracia, y ahí sí, yo creo que ahí como que cambia un poco la lógica de la militancia LGBT, pero esto, o sea, lo digo como opinión personal porque la verdad que no leí tanto de los 80, pero si el discurso de los 70, los 60, 70 era como súper revolucionario, hay que cambiar el sistema, hay que cambiar esta estructura heterosexual que elimina las libertades sexuales, que elimina las libertades sobre el cuerpo, hay que cambiar la relación entre hombres y mujeres y hay que cambiar también el sistema imperialista. En los 80 me parece que se empieza a ir un poco más hacia, tal vez por justamente la recuperación de la democracia y toda este fuerte respeto hacia la democracia, hacia una cuestión de políticas públicas. Porque en los 80, bueno, nos viene encima la peste rosa, o sea, cuando las organizaciones se empiezan a poder militar y a formarse y como que empieza a parecer que hay cierto cambio social, viene esta cuestión del VIH a instalarse y a instalar un discurso de odio en la sociedad de nuevo, digamos, un discurso de odio muy fuerte de estos amorales, ya no amorales, porque amorales es muy de los 70, estos homosexuales, estos putos, vienen a enfermarnos a todos con su Ahora, virus. es Y muy bueno, fuerte, ¿no? Como en el transcurrir histórico, justo nos pega el HIV en una tradición donde ya éramos un peligro médico, epidemiológico, digamos. no, Ya éramos un problema para la salud pública porque éramos inmorales, cogíamos con todo el mundo, no nos importaba nada, y encima claro, ahora transmitíamos una enfermedad mortal. sí, no, totalmente, sí, sí, sí. Y bueno, por eso tal vez también hubo como, o sea, justo antes de eso empezaban a haber campañas de visibilización. O sea, esa cuestión que ya llegó como que ahora es muy de modé porque está muy criticada de hacer salir del closet a personalidades públicas, era lo que estaba haciendo la política de las agrupaciones en ese momento en Buenos Aires. Y bueno, llegó esto y todo, me parece que todo se volcó bastante a conseguir que el sistema de salud considera a la comunidad como seres humanos con el derecho a acceder a la salud. Y bueno, eso. Así que bueno, ahí cambia un poco, empieza a virar y me parece que llegando al 2000 y el 2010 ya la militancia, o sea, algunos sectores de la militancia LGBT, porque el día de hoy hay muchísima militancia LGBT con distintos planteamientos sobre cómo hacer política, eh, tendió a ir desarrollando, a ir sacando políticas públicas, digamos. Tal vez porque no nos imaginamos saliendo de la democracia, digamos. No, yo recuerdo discursos de algunas de las famosas traviarcas, no me acuerdo si es Loana Berkin, si es Diana Zacayán, si es Claudia Pía Bauraco, pero alguna de ellas decía que la democracia no había llegado para ellas, No eh, sé. que recién con la ley de identidad de género logran un piso de acceso al derecho básico que es la identidad, y Sí. contaban con mucha claridad, digamos, y con testimonios a rolete de cómo incluso en los 80, cuando los varones homosexuales, a pesar de que nos perseguía la policía, teníamos algunos derechos, justamente porque el patriarcado como varones nos daba derechos, el caso de las feminidades, tanto de las mujeres lesbianas como de las chicas trans, seguían como en una especie de cono de sombra, ¿no? Sí, lo que pasa es que o sea, claramente se puede hablar antes de la dictadura y después de la dictadura de una violación constante a los derechos de las personas trans, desde los dispositivos represivos como ser la policía, digamos. O sea, lo que pasa es que durante la dictadura se le sumó a eso también las fuerzas represivas de la dictadura, digamos. O sea, ahora en ese momento no solo la llevaba la policía, sino también los milicos, pero sí hay un testimonio de una trans que decía
los milicos incluso eran mejores que la policía porque no te mataban y la policía muchas veces sí te mataba, digamos. Y después a la vuelta de la democracia, nada, siguió con el mismo énfasis sobre las mujeres trans y sobre aquellos trabajadores sexuales que, que durante la dictadura, digamos. O sea, eso no cambió y al día de hoy todavía, o sea, si pensamos en términos de reparación histórica, es una vergüenza que desde el Estado no se haya dado reparación histórica por la dictadura, pero aún así, aunque se diera reparación histórica de la dictadura, lo que le debe el Estado a la comunidad trans en términos de no respeto de los derechos es increíble, digamos. O sea, Pregunta ya para ir finalizando. La verdad que quedan como muchas puntas y cabos sueltos en todo este relato, pero obviamente en una hora no se puede hablar todo. Pero a mí me interesa mucho escucharte, a vos que con la edad que tenés, yo ya tengo 50 años y parte, digamos, de mi adolescencia viví, digamos, tenía 13 años cuando empezó la democracia, o sea que mi infancia fue bajo dictadura y mi adolescencia, yo viví mi despertar sexual y todas las complicaciones que tiene uno en una sociedad heteronormada siendo diverso, bajo mucho de este discurso que hoy analizamos históricamente. Vos que sos más joven y que además decidiste sentarte a leer y a investigar estos temas, ¿por qué crees que son importantes y para qué crees que pueden servir? estudiar la historia de nuestra comunidad, digamos, Sí. me parece que, a ver, para empezar, no podemos, o sea, esto va a sonar un poco curso académico, tal vez, pero no podemos realmente pensar el presente sin conocer nuestra historia, digamos, o sea, no podemos plantear, o sea, cada vez que alguien de la comunidad cree que dice algo totalmente innovador y ya lo dijo el Frente de Liberación Homosexual, estamos, o sea, hiriendo la memoria de nuestros ancestres, digamos. No, porque me parece muy importante conocer la historia de luchas, porque llegamos al día de hoy por algo, digamos. O sea, no es que el matrimonio igualitario surge desde los 90 o no es que la lucha por la visibilización o porque el día de hoy uno pueda reconocerse como miembro de la comunidad y conseguir trabajo, por ejemplo, o no ser expulsado de su hogar, o poder formar un nuevo hogar homoparental, más allá de que todo eso implica un montón de privilegios de clase, obviamente, digamos, porque quienes accedemos somos clase media, universitaria, etcétera, eh, es producto de una historia de luchas, digamos, de una historia de luchas y de también represiones y de que mucha gente dio la vida en el camino, digamos. Entonces, creo que también nos ayuda a entendernos más ahora y a entender el mundo político en el que estamos, porque si no tenemos en cuenta la historia y las historias de las represiones, no sé, por ahí terminamos votando a la derecha, ¿entendés? Algo así. Me parece nada, que conocer la historia y recuperarla y ocuparse de recuperarla activamente, buscando testimonios, etcétera, hace que no perdamos mucho, porque imaginémonos por un momento que nadie investigue esto nunca, todo eso queda en el olvido, digamos, o sea, se pierde y es parte vital de nuestras luchas. Entonces, ¿Vos crees que algún día todo esto que vos estás leyendo y que nosotros desde la biblioteca vamos como acumulando, pueda llegar a formar parte de la historia del país, del bueno, relato para oficial? empezar, de la historia oficial. Sí, porque de la historia ya formamos parte, digamos, o sea, estuvimos ahí y que lo que se nos invisibilice o que no se conozca ese dato es otra cosa, digamos. De la historia oficial yo espero que sí, en algún momento, digamos, o sea, es mucho, o sea, pensar ahora en eso es pedirle mucho a la vida, digamos, porque ahora en este momento no sucede, pero por ejemplo, pensar en que tal vez si en 10 años la ESI es algo totalmente normal en las escuelas, cosa que el día de hoy no lo es, tal vez sí, tal vez seamos parte de la historia oficial. Ya deberíamos serlo, digamos, pero
tal vez sí lo seamos. Yo sí creo, confío en eso. Y sin embargo, no importa en última instancia, o sea, si llegamos a no ser parte de la historia oficial, pero logramos recuperar nuestra propia historia, igual es valiosísimo, digamos, o sea, que nosotros tengamos nuestra propia historia, ya es un montón. Entonces, bueno, la historia oficial, en todo caso, que se pudra, digamos. Bueno, y Pero ya sí. la última pregunta. Para que nosotros podamos armar nuestra historia, porque yo concuerdo totalmente con vos, que es muy importante que para entendernos como colectivo también tenemos que vernos genealógicamente, digamos, de dónde venimos como grupo. Y la verdad que es bastante pesada, digamos, nuestra historia, no tan solo la de las generaciones, sino la historia en general del colectivo de la diversidad. ¿Qué hacemos en Tucumán? O sea, porque justamente estamos hablando de un colectivo acá en Tucumán, digamos. O sea, ¿cómo pensás vos que podemos hacer para recuperar, ordenarnos, empezar a difundir, empezar a refrescar un poco y traer del pasado todas estas historias acá en Tucumán? Bueno, yo creo que es un trabajo, o sea, es parte de un trabajo de militancia, me parece. Me parece que lo que hicieron Pato, Ruth, Renata, eh, Fabricio, o no sé cuál fue el grupo realmente más grande, pero lo que hicieron desde la cascoteada y lo que hace Pato, que muchas veces trae bastantes datos históricos de maricas tucumanas en el blog de la cascoteada, es súper importante. Me parece que hablar con las personas lesbianas, homosexuales, eh, eh, perdón, lesbianas, homosexuales, trans, que tengan ahora, que hayan logrado llegar a superar los 50 años y sigan vives, y poder charlar con ellos de lo que pasó y poner eso en algún lugar y crear una comunidad de información, incluso alrededor de la misma biblioteca, lo que ustedes hacen de centralizar ahí un lugar o incluso en el CETRANS, tal vez se podría pensar alguna actividad. O sea, hay que unir, hay que tirarlos, reunir información, o sea, buscar testimonios, buscar relatos. Yo creo que también hay literatura de acá, de esa época que se tratar, también la cascoteada están explorando eso, pero sí, bueno, obviamente si pudiéramos acceder a archivos estaría buenísimo, pero en muchos casos no se puede, digamos. Pero nada, es un trabajo, es un laburo, digamos. Es un laburo que no debemos dejar de hacer y que si conocemos a alguien que pueda darnos su testimonio y si conocemos a alguien que pueda dar testimonio de haber vivido la dictadura y que no lo haya hecho, no haya dado el testimonio, acercarle a alguna organización de derechos humanos para que le tome, porque bueno, pero sí, antes informarnos, digamos, no sé. Bueno, espero que esta sea estamos disponibles, tanto Griselda en sus redes como la biblioteca, yo, y hay un equipo grande, Pato con toda su gente, que venimos trabajando medio silenciosamente, digamos, en cada uno por ahí en la medida que puede, pero coincido plenamente que podemos entre todos empezar a tejer los hilos que nos atan a nuestro pasado reciente acá en Tucumán en todo el norte, porque sabemos que también hubo mucha migración, ¿no? Y que no todo se Sí, centra totalmente. en capital, que normalmente es cierto por la densidad poblacional y por la lógica esta macrocefálica que tiene la historia política del país. Buenos Aires parece que representa totalmente al país y sabemos que no es así. Bueno, Bueno, también, sí, último dato, me parece que Perlonger buscó testimonios en varias provincias del interior, ¿no? Me parece aquí. que sí, sí, lo llevó a la Comisión de los Derechos de los Homosexuales de Brasil, pero no sé dónde quedaron registrados, pero en el libro Baños, Fiestas y Exilios hay algunos. Eso. Bueno, algún día vamos a invitar ya en un Zoom un poco más grande a Modarelli, a Rapizardi, que siguen escribiendo, se reeditó ese libro. Hay mucha gente que también estaría muy dispuesta a conversar, aunque sea desde Buenos Aires, digamos, porque justamente hay que tejer las redes para poder de alguna manera relatar las cosas más federalmente, ¿no? Sí, no, posta, totalmente.
Bueno, ahí nos están agradeciendo, al contrario, nosotros estamos acá muy agradecidos. Es el conversatorio que más gente tuvo en vivo, después vamos a ver en la grabación, así que te vamos a invitar de vuelta, Gris, para que sigas hablando. Bueno, muchas gracias. Bueno, Muy lindo poder hablar de esto. Che. se nos cumple la hora, Dale, agradecemos a dale, todos. dale. Muchísimas gracias, Gris, y bueno, nos Gracias veremos a en el ustedes. próximo conversatorio. Dale, dale. Nos Abrazo. vemos.